Bienvenidos a este segundo ejercicio de pilotes y el enunciado dice así. En una oficina de proyectos en la que trabajas se te pide que dimensiones una cimentación profunda como la presentada en la figura. Consiste en un encepado de dos pilotes de 45 centímetros de diámetro realizados in situ. Sobre el encepado descansa un pilar de 30 por 30 centímetros, con unos esfuerzos característicos como los que aparecen en la figura con las cotas en metro. Los esfuerzos característicos son un axil característico de 1000 kilonewtons y un momento característico de 150 metros kilonewton, que están grafiados el axil así y el momento que comprime este pilote y tracciona este pilote. MK y N sub K. Se te pide, evalúa la compresión característica máxima que se puede llevar el pilote más comprimido. Por otra parte, dimensiona la longitud que se debe prolongar el pilote en el suelo granular, que la vamos a llamar L sub Px, L sub P en el suelo granular, ver la figura, para poder soportar las compresiones deducidas en el apartado anterior. El corte del terreno que nos da el ejercicio es un corte en donde hay 5 metros de relleno, en donde el ángulo de rozamiento que debes considerar es 0, la cohesión es 0 y la densidad es 18 kilonewtons metro cúbico, y luego a partir de esos 5 metros hay 20 metros de suelo granular en donde el ángulo de rozamiento es 20, la cohesión es 0 y la densidad es 20 kilonewtons metro cúbico. Se te pide primero que evalúes el pilote que se lleva más compresión y luego que evalúes la longitud que debe introducirse ese pilote en el estrato, digamos, inferior, el suelo granular, para soportar ese axil solicitado. Y luego se te pide, simplificando, que el axil de cálculo que llega al pilar está centrado y por lo tanto no hay momento flector y por lo tanto N sub D es igual a 1400 kilonewtons, dimensiona la fuerza de tracción del armado del encepado y el número de barras del diámetro de diámetro de 20 milímetros de acero B500S que debes disponer para soportar esa tracción. Con el fin de simplificar los cálculos, debes considerar que el encepado se comporta como un sólido rígido, que la gravedad es aproximadamente 10 metros segundo cuadrado, que la cohesión del terreno es prácticamente nula, que utilices el código técnico para evaluar la resistencia al hundimiento de los pilotes mediante solución analítica y que no tengas en cuenta la resistencia por punta, puesto que para que esta sea posible necesita unas deformaciones o unos asentamientos del pilote muy elevados. No tengas en cuenta el peso propio del encepado para evaluar la tensión vertical de trabajo del terreno ni para evaluar las cargas sobre los pilotes. Para la seguridad del hundimiento del pilote toma gamma sub R igual a 2. No tengas en cuenta el rozamiento del pilote con el relleno. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar, como en el ejercicio primero de este tema, qué axiles se lleva cada pilote. Bueno, tenemos un axil característico que vale 1000 kilonewtons y un momento que vale 150 metros kilonewton. Luego, este pilote estará comprimido, fruto del axil, por 1000 kilonewtons partido 2, y este pilote estará comprimido, fruto de ese axil, por 1000 kilonewtons partido 2. Luego, este pilote estará comprimido, debido al momento flector, por un axil de 150 metros kilonewton partido la distancia entre los pilotes, 1,35 metros. Y este estará traccionado con el mismo módulo debido al momento flector, pero con un vector que va hacia arriba y por lo tanto trata de traccionar al pilote. Luego el más comprimido es este de aquí, en donde tendremos 1000 partido 2 más 150 partido 1,35, que es exactamente 611,11 1 kilonewtons de compresión. Este pilote estará más traccionado, o menos comprimido, mejor dicho,
por lo que no es de interés para la resolución de este ejercicio que se nos está pidiendo. Luego, este es el axil característico que debemos soportar. Contestando al primer apartado, el pilote más comprimido es este de aquí, y con esta compresión. El segundo apartado nos pide dimensiona la longitud que se debe prolongar el pilote en el suelo granular para poder soportar las compresiones deducidas del apartado A. Y se te dice que no consideres la resistencia por punta. Según el Código Técnico de Edificación, la resistencia de cálculo R sub CD de un pilote es R sub CK, que es su resistencia característica, partido gamma sub R. Esto está en el apartado, un poco más separado, 5.7 del documento de seguridad estructural de cimentaciones. Y la resistencia característica tiene dos componentes. Una, que es la resistencia en punta, que por seguridad y de forma simplificada el ejercicio nos plantea que sea 0, y la resistencia por rozamiento del fuste, R sub FK. Esto está en el apartado 5.8 del mismo documento. ¿Y cuánto vale R sub FK? Pues R sub FK, que es la resistencia por fuste característica, no es más que la integral de 0 a L de todas las tensiones tangenciales o de rozamiento por fuste que hay multiplicadas por el perímetro del fuste por diferencial de Z, donde Z es el eje vertical. Este sumatorio, a sabiendas de que el comportamiento del fuste lo podemos simplificar aquí, o lo podemos grafiar aquí, tenemos este pilote, y en los primeros 5 metros no vamos a tener tensiones verticales. O sí que vamos a tener tensiones verticales, pero no se van a traducir en tensiones tangenciales. Sin embargo, las tensiones verticales que se produzcan en el segundo estrato sí que se van a traducir en tensiones tangenciales, porque sí que hay ángulo de rozamiento. Si bien aquí no hay ángulo de rozamiento ni cohesión, en este sustrato sí que hay ángulo de rozamiento. Luego, lo que nos debemos preguntar es la integral de estas tensiones, porque el perímetro del fuste va a ser constante en toda su profundidad. Y sabemos que aquí no tenemos tensiones tangenciales iniciales, porque nos lo comenta el informe geotécnico, porque es un relleno. Entonces tenemos que ir a buscar la tensión media, porque gracias a la tensión vertical media haremos esta integral, como hemos hecho en el ejercicio anterior, de forma muy sencilla, porque este triángulo de aquí tiene el mismo área que este triángulo de aquí. Luego tenemos que buscar la tensión vertical media. Bien, si tenemos la tensión, esta integral no es más, por tanto, que la tensión por fuste media multiplicado por el perímetro y por la longitud del pilote en el estrato del suelo granular. Es decir, fijaos que el pilote solo consideramos su rozamiento en el suelo granular y no lo consideramos en el relleno. Entonces no es la tensión vertical media como en el ejercicio anterior en el centro del pilote, sino en el centro del pilote de la parte que está introducida en el suelo granular. Bien, esa tensión por fuste, nosotros sabemos del código técnico que es la tensión vertical media por K sub F por tangente de phi, que no puede ser mayor que 120 kilopascales, es decir, 0,12 megapascales, lo que es aproximadamente 1,2 kilos centímetro cuadrado. K sub F para este tipo de pilote es igual a 0,75, tangente de phi es tangente de 20 grados, que es igual a 0,3639, y el perímetro del pilote
del fuste del pilote será igual a 2 por pi por el radio del pilote, que es 2 por pi por radio, 2 por pi por 225 milímetros, porque el diámetro del pilote era 450 milímetros, según el enunciado. O podemos decir que es pi por radio, o pi por diámetro, y sería pi por 450 milímetros. La tensión vertical media, ya atendiendo a este problema específico, es la altura del relleno por la densidad del relleno será la tensión vertical que tendremos en este estrato de aquí. Pero nosotros queremos saber la tensión que tenemos en este estrato de aquí. Por lo que le debemos sumar la mitad de la longitud del pilote enterrado en el suelo granular multiplicado por la densidad del suelo granular. Es decir, si esta es la longitud del pilote, nosotros queremos solo la mitad de esa longitud del pilote multiplicado por la densidad. Y esa será la tensión vertical que viene a parar a esta profundidad que estamos analizando, donde se va a producir la tensión vertical media. Luego, por tanto, la tensión del fuste media, sustituyendo en esta formulación de aquí la tensión vertical, nos saldrá que es igual a la profundidad del relleno, del estrato de relleno, por la densidad del relleno, más la longitud, la mitad de la longitud del pilote que está introducido en el sustrato o el suelo granular, por la densidad del suelo granular, y todo que multiplica a K sub F por tangente de phi. K sub F por tangente de phi, que es menor o igual, que debe ser menor o igual a 0,12 megapascales. Por lo tanto, sustituyendo esta tensión tangencial media en la primera fórmula de todas, la resistencia del fuste de cálculo, la resistencia de cálculo será igual a R sub CK partido gamma sub R, que no es más que lo que tenemos aquí arriba, la altura del relleno por la densidad del relleno, más la longitud del pilote introducido en el suelo granular, partido por 2, por la densidad de ese suelo granular, que multiplica a K sub F y a tangente de phi, y todo que multiplica al perímetro del fuste por la longitud del pilote partido gamma sub R. Lo que hemos hecho es sustituir en esta ecuación de aquí, que además está introducida en esta ecuación de aquí. Y esto no puede ser, y esto tiene que ser menor o igual que el axil que tiene que soportar el pilote. Siempre, en cualquier análisis estructural, las solicitaciones tienen que ser menores que las resistencias. De tal forma que nos queda esta ecuación de aquí. Si despejamos, ¿qué tenemos que despejar? ¿Cuál es el valor que tenemos que despejar? La longitud del pilote en suelo granular. Para plantear esta inecuación, pasamos todos los términos a un lado y nos queda lo siguiente. Gamma sub SG partido 2 por K sub F por tangente de phi por P sub F multiplica a la longitud del pilote en suelo granular al cuadrado más la profundidad del relleno por la densidad del relleno
por K sub F por tangente de phi por P sub F, que multiplica a la longitud del pilote sobre suelo granular menos el axil característico que debe soportar el pilote, n sub k del pilote que estamos analizando, por gamma sub r. Esto tiene que ser igual a 0. Este es el resultado de sustituir este menor o igual por un igual e intentar despejar L sub PGS. Nos sale una ecuación de segundo grado en donde esto es A, esto de aquí es B y esto de aquí menos n sub k por gamma sub r es C. Y como todos sabemos ya, esto se resuelve con esta resolución de x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido entre 2a. Si sustituimos los valores por los datos que tenemos en el ejercicio, si sustituimos gamma sub SG por 20 kilonewtons metro cúbico, K sub F, bueno, voy a poner los datos aquí para que todo el mundo los vea, gamma sub SG lo sustituimos por 20 kilonewtons metro cúbico, la profundidad del relleno por 5 metros, la densidad del relleno por 18 kilonewtons metro cúbico, el ángulo de rozamiento por 20 grados y K sub F para este tipo de pilote, según nos dice el CTE, por 0,75, pues resolvemos que X nos tiene que salir 13,856 metros. Esta es la solución del ejercicio y si cogiésemos esta longitud y la introdujésemos en esta formulación de aquí para saber qué axil resistiría, nos saldría exactamente el axil del pilote que tiene que resistir. Nos saldría exactamente 611,1 kilonewtons. No lo he puesto aquí, pero n sub k tiene que ser igual a 611,1 kilonewton y gamma sub r, tal y como nos dice el ejercicio, extraído de la tabla 2.1 del código técnico, es igual a 2. Con esto está resuelto el ejercicio, con una ecuación de segundo grado que sale tan solo de disponer la formulación del código técnico. Muchas gracias.